Amén. En el nombre de Dios. En nombre de Dios. Se le llamó su nombre por su nombre desde Moisés hasta el siglo 6 antes de Cristo. Se llamó por su nombre. A partir de ese momento se conoció de otra manera. Y hoy en día dicen no se puede mencionar el nombre del Señor. Se le llama Hashem o Adonai. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios tiene un nombre. Tiene un nombre. Era el nombre con el cual era conocido y él dijo, con este nombre se me va a conocer por todas las generaciones. Pero vamos a comenzar desde Génesis 18:3. Fíjese cómo Dios se da a conocer a través de las revelaciones de su nombre. Muchas revelaciones de su nombre, muchas manifestaciones de su nombre, muchos títulos de un solo nombre, que es sobre todo nombre. Y uno de estos títulos aquí es Adonai. Adonai en Génesis 18:3. Entonces hablando Abraham, y dijo Abraham, ¿verdad? Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no pases de tu siervo, porque Adonai significa literalmente señor o amo. Un señor o un amo era aquel que compraba esclavos y tenía muchos siervos. Ese es que era un señor, un Adón, un señor, un amo. Adonai tiene muchos siervos y muchos esclavos. Escuche eso. Adonai significa literalmente Señor y nos expresa, por lo tanto, la idea de gobierno y dominio de parte de Dios. Adonai reclama para sí el servicio y la obediencia de su pueblo. Fíjese que aquí Abraham lo que está haciendo es de que él está a las puertas de su casa. Ya Dios le ha dicho que le va a dar un hijo, ¿verdad? Y no ve nada. Se llama padre de muchedumbre de gente. Padre de muchos, Abraham. Y ha cargado ese nombre de él por mucho tiempo. A través de muchos años hay gente que le dice, padre de muchos, ¿cómo está? Abraham, ¿cómo está? Padre de muchos, ¿te ha ido bien? Padre de muchos aquí, padre de muchos allá, pero no tenía hijos y no podía tener hijos. Imagínense lo propio que cargaba Abraham. Toda la vida con un hombre de padre de muchos, pero no tenía ningún hijo y no podía tenerlo. Así que Dios le ha prometido un hijo milagroso. Y Abraham, que está en la puerta de su casa, de pronto mira que se acercan 3 varones. Está hablando de ángeles. Cuando la Biblia habla de ángeles, nunca los presenta como mujeres. Fui una vez a una librería cristiana, ¿verdad? Y había un libro y me llamó la atención de los ángeles y aparece una mujer con alas. Una malicia. Nunca los ángeles han sido representados por figuras de mujeres. Siempre dice un varón. Dice de que a la madre de Sansón y al papá de Sansón, a Manoa y a su mujer se le presentó un varón. Y ellos no sabían que era un ángel, es decir, que no tenía alas. Si tenía alas de un principio, ellos hubieran sabido que era un ser que no era de este mundo. Pero no tenía alas, era como un hombre, como un predicador, como usted y como yo. Porque ellos nunca se dieron cuenta que era un ángel. Solo dice un varón se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo, no pase navaja por su cabeza, no va a beber sidra ni vino. Porque será nazareo desde su nacimiento, Sansón. Así que ella ni su marido nunca se dieron cuenta que era un ángel. Así como los pintan muchas caricaturas hoy en día. Hay seres que sí tienen alas, pero no son ángeles simplemente. Estamos hablando de serafines y querubines, ¿verdad? Pero los ángeles no. Los ángeles nunca son presentados como una mujer, sino como varón. Dice que ese varón que se le presentó a la madre de Sansón se metió en medio de un fuego, dice, de una fogata donde habían hecho un sacrificio, se metió adentro del fuego y a través de ese fuego, del humo de ese fuego, dice que ascendió al cielo. Cuando él hizo eso, hasta ese momento fue que ellos cayeron postrados. Es decir, hasta ese momento se dieron cuenta que eran ángeles. Antes no se habían dado cuenta.
los ángeles, pero dice un varón. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Con quién? Con Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No es una mujer como muchos lo pintan, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Aparecen ángeles caídos, sí, en forma de mujeres, que tienen la figurativa de una mujer, ¿verdad? En Malaquía, la iniquidad es una mujer. Así que mi hermano, o tiene, ¿verdad?, la figurativa de una mujer, porque no es una mujer, ¿verdad? Pero así, ¿verdad?, cuando se habla de los ángeles de Dios, los ángeles sagrados de Papá Dios, hermano, siempre habla de varón. Asimismo, Abraham está en la puerta de su casa y de pronto ve que se acercan 3 varones a su tienda, a su casa. Esos 3 varones llegan muy cerca. Él sale al encuentro de ellos. Y cuando los encuentra, hermano, cae postrado. Cae postrado delante de ellos. Y le dice, mi Señor. Fíjense cómo le dice. Y dijo, Señor. Se está refiriendo a uno, ¿verdad? Pero eran 3. Yo digo, estaba percibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Al Ruas. Hermano, eran 3, pero él le dice, Señor, como si fuera uno. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La palabra siervo, por eso le decía que Adonai reclama para sí el servicio y la obediencia de su pueblo. Porque está revelando con la palabra Adonai que él es un señor, él es un amo, uno que tiene muchos siervos y muchos esclavos. Un señor era el que compraba muchos esclavos. Así que Dios tiene muchos siervos y muchos esclavos. Y por eso Abraham, aquí en 18:3 de Génesis, le dice, te ruego que no pases de tu siervo. Él se está viendo como un siervo, porque le está diciendo, Señor Adonai, es decir, Adonai. Un siervo, la palabra siervo es la misma palabra en el griego, ¿verdad? Doulos. Que esa palabra se utiliza tanto como para siervo y tanto como para esclavos. Un siervo también era un esclavo, pero era un esclavo voluntario. Sin embargo, un esclavo simplemente podía ser tomado a la fuerza. Si la persona no podía pagar algo que se robó, tenía que servir como esclavo. Habían también esclavos que los conquistaban y los agarraban en la guerra. Cuando conquistaban y vencían a un pueblo, se llevaban a esa gente como esclavos. Mujeres, niños. ¿Se recuerdan de la muchachita de que le dio el anuncio a la mujer de Naamán? Le dijo, yo quisiera que mi señor fuera donde el profeta Eliseo. Ella era una sierva, estaba como una sirvienta en la casa de Naamán. Entonces cuando se llevaban a un pueblo cautivo, esa gente se la llevaban como esclavos. Esclavos. Así que había muchos esclavos y no era porque ellos querían. Pero la palabra siervo revela un esclavo voluntario. Es decir, cuando el esclavo tiene hijos en la casa de su amo, esos niños ya no son esclavos, sino que son siervos. Porque el amo lo adopta como su hijo. También, cuando un esclavo se cumplía el tiempo del jubileo, el año del jubileo, en el año del jubileo se tenía que dejar libre todas las cosas, las deudas quedaban pagas. Los terrenos quedaban pagos, hermano, los terrenos, escuche eso, las personas que estaban esclavos y esclavas, entonces que los tenían que dejar libres. Esa era una ley de nuestro Dios para el pueblo jubileo. Y el amo no lo mandaba para su casa con las manos vacías, sino que le daba de sus bienes, le daba presentes, le daba regalos, le daba del fruto de la tierra, le daba de lo que él cosechaba de sus tierras, le daba de sus ganados, pero lo mandaba con las manos llenas a su casa. Era una ley. Pero si el esclavo le decía, no, por favor, no permitas que yo me vaya, por favor, permíteme, mi señor, permíteme que yo me quede en tu casa para siempre. Quiero ser tu esclavo.
quiero estar en tu casa, quiero servirte a ti toda mi vida. Eso ya no era un esclavo, sino que sí era un esclavo, pero voluntario, así que era un siervo. Pero la palabra esclavo y la palabra siervo es la misma en el griego, doulos. Por eso le dice María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Le está diciendo, aquí está tu esclava voluntaria. Haga conmigo lo que usted quiere, porque un esclavo no tiene derechos. Y Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Aquí, hermano, no hay un término medio. Solamente o esclavo de las tinieblas o esclavo de Jesús. Y mientras más esclavo te haces de la luz, mientras más esclavo te haces de Jesús, hermano, más mira la luz y más libre eres de las tinieblas. La palabra Adonai es un señor y un siervo es el que está a su servicio, un esclavo. Es decir, de que cuando una persona le dice Adonai a nuestro Dios, es decir, cuando le dice Señor, mi Señor, le está diciendo yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclavo, así como lo hizo Pablo y así como lo hizo María. Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo voluntario. Mi Señor. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Y en una ocasión dice, ¿por qué? Porque la palabra Señor es propia de un esclavo voluntario. De uno que está bajo el servicio a aquel que le está llamando Señor. Y Abraham le dice, mi Señor. Y hay una ocasión donde la Biblia dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si no son mis siervos, si no son mis esclavos. Es decir, si no hacen lo que yo les digo. Porque el esclavo lo que tiene que hacer es obedecer nada más. Es lo único que tiene que hacer. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Es decir, de que cuando nosotros le decimos Señor, o eso le agrada a Dios, es olor grato para Dios, porque verdaderamente estamos obedeciendo, o es una abominación para Dios. Decirle Señor, Señor, cuando saben, puede ser hasta una ofensa cuando él sabe de que esa persona no se está sometiendo a su palabra. No está obedeciendo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Porque la palabra Señor es propia, lo repito, de un esclavo. De un esclavo. Y somos esclavos voluntarios de Jesucristo. Y somos, para ser libres de las tinieblas, somos esclavos de Cristo Jesús. Somos siervos de nuestro Señor. Y Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por eso es llamado el siervo de Dios en Isaías. Y también en Marcos, en el Evangelio de Marcos, es visto como el siervo de Dios. Y en Isaías como el siervo sufriente. Él es el siervo de Dios. Hermano, Él es nuestro ejemplo. Señor implica obediencia. Obediencia a su Señor. Amén. Le dice a Abraham, Señor, ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Otra palabra que aparece para presentar a Dios es Jehová Jireh. Jireh significa proveedor, Jehová el proveedor, Jehová Jireh. Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Es decir, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Aquí estamos hablando, y una vez hablando de esto, Jesús, él dijo, ¿verdad? Si no me equivoco, en Juan capítulo 8, el verso 56, él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo fue que Abraham vio el día de Dios? Fue en ese momento, en Génesis capítulo 22, cuando lleva al niño, que Dios le ha pedido al niño, le dice, ve y me lo sacrifica sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham toma el niño a sus siervos y le dice a sus siervos al pie de la montaña, espérennos aquí porque ya vamos a regresar. Y yo y el niño vamos a ir a adorar a Dios. Pero le dice, espérennos aquí. No es que él tenía en su corazón, como le dije hace unos días, ¿verdad? No es que él tenía en su corazón desobedecer a Dios.
Él llevaba en su corazón obedecer y entregar ese niño al Señor. Pero él tenía una fe que sobrepasaba todo eso y ya se visualizaba regresando con todo y el niño. No sé cómo, Señor, pero yo sé que vamos a regresar los dos. Yo voy a sacrificar a mi hijo, yo te voy a entregar a mi hijo, pero sin embargo yo veo a través de la fe que vamos a regresar los dos. No sé cómo, qué es lo que tú vas a hacer, no sé si lo vas a hacer otro Isaac, pero yo no sé. Pero eso es la fe. Y suben al monte, ¿verdad? Y cuando van hacia el monte, agarran la leña, ¿verdad? Le dice el niño, aquí está la leña, papá, y aquí está esto y lo otro, pero ¿y qué pasó con el cordero? ¿A dónde está el corderito para el sacrificio? Y Abraham le responde, Abraham decía en su corazón, mi hijo, tú no sabes que tú mismo vas a hacer el sacrificio. Pero las respuestas de Abraham fueron, Dios proveerá. Dios se va a proveer de sacrificio. Así que cuando lleguen a la montaña, cuando está a punto de, hermano, de sacrificar, de entregar a su hijo, Dios lo detiene a través de un ángel y le dice, detente, Abraham, porque yo ya he visto tu corazón, que temes a mi nombre. Temes a mi nombre. Y cuando regresó y miró hacia atrás, dice que miró un carnero, dice, que estaba atado de unos arbustos por sus cuernos. Así que Dios estaba proveyendo allí para el sacrificio y eso es lo que entregó. El proveedor, Dios provee, mi hermano, Dios provee. Él es nuestro proveedor. Hay personas que Dios se les ha mostrado y se les ha revelado como su Señor. Hay personas que Dios se les ha mostrado y se les ha revelado como su proveedor. Y hay mucho testimonio acerca de esto. Y el Señor dice, Abraham vio mi día y se gozó, hablando de esto. Es decir, hermano, de que allí el Señor quitó a Isaac, y muchas personas dicen en la teología, ¿verdad?, de que Isaac representa a Jesús en ese momento, porque Abraham lo iba a sacrificar, pero no lo sacrificó, así que no representa a Jesús. Isaac fue quitado para que otro ser vivo fuese sacrificado. Isaac fue quitado, es decir, que Isaac en ese momento nos representa a nosotros. Y a quien Dios proveyó fue al Hijo de Dios, a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ese carnerito lo que representa es a Jesús, no Isaac. Isaac nos representa a nosotros, que el Señor nos dijo, quítate tú para ponerme yo. Es decir, yo voy a pagar lo que tú debías. Yo voy a pagar lo que tú debes. Yo voy a pagar lo que tú no puedes pagar con tus propios hechos. Él proveerá. Hermano, es como Barrabás, ¿verdad? Barrabás le explicaba, ¿verdad? De que Barrabás lo que significa es hijo del Padre. Lo que significa, como hijo del Padre, está representando al primer Adán. Pero viene el segundo Adán y cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que le suelten en el momento de la Pascua, verdad? Se acostumbraba a soltar uno. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Que ellos lo veían como un Cristo también. Como un Mesías, porque un Mesías era el que venía a liberar a su pueblo. Y ellos esperaban como los celotes de que el Mesías iba a venir a liberar a su pueblo del yugo romano, del gobierno romano a punta y a filo de espada. Pero el Mesías no usó una espada literal, sino que utilizó la espada de su boca, el espíritu de su palabra, para liberarnos de la esclavitud de Roma. Así que cuando ellos lo esperaban ver al Mesías como en la manera que lo habían interpretado los celotes. Es decir, que el Mesías tiene que venir a liberarnos con la espada. Y este Barrabás, que significa Bar es hijo, Abás es padre. Barrabás es el hijo del Padre. Está representando el primer Adán. Y ellos lo veían como un Mesías por la razón de que el Mesías... lo veían como un Mesías porque ellos creían que ese hombre que atentaba en contra de los romanos podía liberarlo.
Sin embargo, la gente dijo, no, suéltanos a Barrabás y sacrifica a Jesús, llamado el Cristo. Sacrifícalo. Así que en ese momento Barrabás está representando al primer Adán. Pero Jesús fue el provisto, el que Dios proveyó para que Dios quitara al primer Adán, de la cual viene toda la raza humana. Es decir, Dios está diciéndole al hombre, quítate tú y yo voy a pagar lo que tú debes. Barrabás representa el primer Adán, Jesús es el segundo Adán. Yo sé que hay muchas personas que Dios les ha provisto de alimentos, de bienes, hermano, en momentos de apuro. Yo conozco muchos testimonios, ¿verdad? Como aquella viejita que decía, esa es una pasada que se cuenta, que dice que una viejita estaba llorando, dice, y clamándole al Señor porque no tenía nada de comer ni para sus nietos pequeños, ¿verdad? Que la habían dejado con ella. Y así que ella estaba llorando y clamándole a Dios y le estaba diciendo al Señor, provéeme, Señor. Y dice de que iba pasando un hombre malo, dice que iba pasando un hombre tremendo, un pecador, iba pasando por afuera y escuchó a la ancianita clamando al Señor que la proveyera de lo que ella necesitaba. Entonces, dice de que aquel hombre pecador dijo, ya sé qué voy a hacer, Dios. Voy a ir, que esta viejita cree que hay Dios, Dios, que existe un Dios. Voy a ir a la tienda, le voy a llenar una bolsa de víveres, de cosas que necesita, y la voy a tirar por la ventana, y a ver, a ella va a pensar que es Dios. Y fue, dice, y compró y llenó una bolsa y la tiró por la ventana donde estaba la ancianita, y la ancianita comenzó a darle gracias a Dios, diciéndole, Señor, muchas gracias que me proveíste. Y aquel hombre malo comenzó a decir, ¡ja! Y comenzó a reírse diciendo, ella piensa que es Dios. Y fui yo, dijo él. Lo que el individuo no se daba cuenta es que Dios lo estaba utilizando a él. Dios utiliza la gente que Él quiere utilizar. Dios utilizó en una ocasión a una burra. Dios utilizó a los cuervos para que le llevaran carne a Elías. Dios utiliza a las personas que Él quiere utilizar. Así que utilizó a ese hombre y él dice que no creía en Dios. Imagínense. Pero es Dios quien provee. Es Dios quien pone en el corazón el hacer, el querer como el hacer. Y así hemos visto cómo Dios ha provisto, hermano, en momentos de necesidad. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Amén. Así que Dios provee. Dios sigue siendo el mismo. Dios provee. Pero también Dios es Jehová Rafa. Jehová Rafa significa sanador. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Dice, aquí está diciendo en la palabra hebrea es Rafa, Yahweh Rafa, Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y Él está dando una promesa aquí. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Hay gente que oye las palabras de Dios, pero las oye como que si fueran cualquier palabra. Como que si está escuchando al presidente, gracias a Dios por el presidente. Como que si está escuchando a cualquier líder del mundo, hermano. Gracias a Dios por los líderes, pero Dios es Dios. Está sobre todos los gobiernos, está sobre todos los hombres de la tierra. Y por lo tanto, es de darle prioridad a lo que tiene prioridad. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, hacer lo recto, obedecer lo que has escuchado, obedecer lo que hemos escuchado, y dieres oído a sus mandamientos, a su ley, y guardares todos sus estatutos, no, pero ya me puso mucho, puede decir cualquiera, ¿verdad? Más muchas personas que no creen en la ley de Dios,
No, y aquí hay una promesa, pero dice, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, es la promesa. Si tú haces eso, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Hay muchas enfermedades que encuentran su puerta, y hay muchas enfermedades que encuentran su puerta en el pecado. Hay personas que cuando se entregan al pecado están abriendo puertas, hermano, a espíritus y a enfermedades. Hay muchas enfermedades que son espíritu. Como aquella mujer que el Señor le dijo, sé libre de tu azote, y la estaba sanando. Sé libre de tu azote. Si es que la estaba liberando, significa que un demonio la tenía atada. ¿Con qué? Con algo que en esta vida literal se llama enfermedad. Con algo que se manifiesta como enfermedad. Hay personas, hermanos, que por medio del pecado se entregan tanto al pecado de que de pronto llegan lo que son las enfermedades. Hay otras personas, ¿verdad?, de que cuando hay maldiciones, hay personas de que heredan, hermanos, cierto tipo de maldiciones. Hay personas que va una persona o un doctor y le preguntan si tiene una enfermedad grave, le preguntan, ¿tiene antecedentes o tiene personas, ¿verdad?, de que le antecedieron a usted en su familia de que tenían esa enfermedad? Pero ellos no saben de que eso se le llama en la Biblia maldición generacional. Hay personas malas que se pueden heredar. Hay cosas malas que se pueden heredar, pero hay cosas buenas también que se pueden heredar cuando somos hijos de Dios. Lo que tiene que hacer el hombre es entregarse a Dios y romper esa maldición. Ponerle un stop, hermano. Buscar, meterse en el nombre de nuestro Dios. Porque Dios es nuestro sanador. Dios sana, y Él ha prometido, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Le decía, hay cosas que abren la puerta a enfermedades. Hay cosas que abren la puerta a las enfermedades, como el pecado, las maldiciones. Pero hay otras ocasiones, hermano, de que simplemente la persona se enferma porque hay cierta presión, preocupación por la obra de Dios. Y por eso, ¿verdad?, Dios nos pide, hermano, de que demos fruto, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando y hemos comenzado a hablar del fruto del Espíritu. Usted lo puede buscar, ¿verdad? Amor, otro video que hablamos del gozo y otro que hablamos de la paz. Hermano, el fruto del Espíritu nos permite gozarnos en medio de la tribulación. Es el fruto del Espíritu. Pero cuando hay tribulación, muchas personas se preocupan. Muchos nos preocupamos, hermano, y de pronto hay personas que están viendo las cosas dentro de la obra de Dios y de pronto aparecen enfermos. ¿Por qué? Estamos hablando de la presión, de la preocupación, de que esas cosas las emociones comienzan a afectar todo el cuerpo. Y allí aparecen lo que son las enfermedades. Pero qué bueno que hay promesas de Papá Dios que dice, yo soy Jehová tu sanador. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Nosotros hemos visto, hermano, cosas que han ocurrido, ¿verdad? Como en una ocasión estábamos orando en el instituto, estuvimos orando y una hermana que ya no estaba yendo nos llamó y me dijo por el teléfono de que ya no iba porque tenía una enfermedad que le habían detectado, una enfermedad en la sangre. Y ella estaba casi llorando, estaba muy triste. Una enfermedad en la sangre, estaba dañada, estaba quebrantada, estaba destruida emocionalmente. Le dijo y me dijo, ore por mí, ¿verdad? Y oramos, hicimos una oración, pero también en el instituto estuvimos orando por ella. Hermano, ella después llevó los resultados. Hermano, ya eso se lo habían visto los doctores, pero después que se fue a hacer un chequeo, llegó al instituto y me enseñó los papeles que le mostraron que eso había desaparecido.
en la sangre, eso que ella tenía anteriormente, había desaparecido. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Hermano, hay personas, hermano, de que cuando le creen al Señor, nosotros tenemos muchos testimonios aquí que han ocurrido. Una vez yo oré por mi hijo, le puse la mano en su mano, que estoy hablando ya de un hueso, no una enfermedad, un hueso. Su dedito se le expandió, no lo podía mover, su hueso estaba dañado en una caída que tuvo. Nosotros le pusimos la mano y cuando puse la mano sobre el dedo y sobre la mano de mi hijo, sentí que mis dedos se hundieron en la mano de mi hijo y de pronto sentí algo caliente. Y declaré una palabra, sentí la presencia de Dios. Y en ese momento, inmediatamente, mi hermano, mi niño se comenzó a sentir bien y ya podía mover el dedo, podía mover la mano y ya no le dolía, y eso fue un milagro. Fue algo tremendo que Dios hizo instantáneamente. Así también, ¿verdad? Con mi otro hijo también, ¿verdad? Que él se dañó el pie. Nosotros hemos visto, hermano, cosas que Dios hace. Dios es nuestro sanador. Dios le ha prometido a su pueblo, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti. Pero si en un dado caso, la persona por la obra de Dios, hermano, vienen cosas negativas al cuerpo de la persona, dice, yo soy tu sanador. Sanador, no se requiere de un sanador si la persona no está enferma. Se requiere de un sanador cuando se necesita la sanidad, es decir, cuando el cuerpo ya está enfermo. Y él dice, yo soy tu sanador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y para que las cosas no se dañen, debemos de ser humildes. Nosotros una vez fuimos a una iglesia y había una hermana, ¿verdad? Y lo voy a contar, ¿verdad? Porque yo sé de que esto le puede ayudar, nos va a ayudar. Fuimos a esa iglesia, hermano, y le dijimos al final, ¿verdad? De que estamos hablando del Espíritu Santo y al final dijimos, vamos a orar por los cuerpos que están enfermos, ¿verdad? Y pasaron algunos hermanitos y pasó una hermana también, ¿verdad? Y cuando oramos, hicimos una oración, hermano, y yo no soy de las personas que ando poniendo las manos a todas las personas, ¿verdad? Pero en ese momento sentí poner manos, hermano, y le puse la mano a una persona, ¿verdad? Sentí su dolor, sentí su quebrantamiento. Y allí, ¿verdad? Lloramos juntos y sentí la presencia de Dios. Declaramos una palabra, hermano. Ella se comenzó a sentir bien, ¿verdad? Y después el pastor me dijo de que la hermana había testificado que Dios la había sanado en ese culto. Entonces después hablamos con la hermana. La hermana nos cuenta, hermano, y le estoy diciendo esto para que usted se cuide. ¿Sabe por qué? Porque le decía que hay personas que le abren la puerta a las enfermedades. Hay personas, hermano, de que no cuidan su sanidad. Todo lo que es gracia se tiene que cuidar. Todo lo que es gracia se tiene que cuidar. Es decir, que si la salvación no se cuida, se pierde. Si los milagros no se cuidan, se pierden. Si la sanidad no se cuida, se pierde. Y hay personas, ¿verdad? De que es como aquella mujer que el Señor le dijo, ¿verdad? Dijo él, todo mundo lo apretaba al Señor. Porque eso da testimonio en la Biblia. Cuando Pedro le dice, no, Señor, pero el Señor dice, alguien me ha tocado. Una mujer que dijo en medio de la gran multitud, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana de esa enfermedad. Y ella no solamente lo creyó, no solamente lo dijo, sino que se aventó y costara lo que le costara, tocó el borde de su manto e inmediatamente sintió la sanidad. Cuando sintió la sanidad, Jesús de pronto dice, en medio de la gran multitud, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, Señor, pero si todo el mundo te aprieta, ¿y cómo es que tú dices quién me ha tocado? No, yo sé que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado?
¿Quién me ha tocado? Siguió preguntando el Señor. ¿Quién me ha tocado? Porque yo sé que poder y virtud salió de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? El Señor ya sabía que alguien lo había tocado. Mucha gente lo había tocado, pero él se estaba refiriendo a alguien que había tocado su presencia, su divinidad a través de la fe. Y cuando él está insistiendo, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer queda sin velo y tiene que testificar y comienza a testificar. Pero Dios, el Señor, le estaba preguntando quién me ha tocado porque quería que ella testificara. Es decir, para que el enemigo no gane ventaja y que no le robe el milagro, para que no le robe su sanidad, para que no le robe la bendición que Dios ha hecho, la persona tiene que testificar. Hay personas, hermanos, de que aparentemente hay personas de que son sanos un día, pero que pierden la sanidad al otro día. ¿Por qué razón? Porque no testifican, no le dan gloria a Dios y lo dejan oculto. Lo dejan oculto. Hay personas que pierden su liberación, hermano, porque no testifican. Hay personas que pierden su bendición porque no testifican. Dios quiere que nosotros testifiquemos lo que Dios ha hecho. Así que Dios le está diciendo a esa mujer, ¿quién me ha tocado? Y le decía, ¿verdad?, de que todas las cosas se tienen, y para que el enemigo no gane ventaja, debemos de tener también cuidado cómo hablamos. Porque fuimos a ese lugar, oramos y la hermanita quedó sana. Gloria a Dios, Dios sanó a la hermanita. Y cuando Dios la sanó, después ella nos estaba testificando, diciendo, hermano, usted sí que enseña bien. Usted sí que ora y Dios le escucha. Y ella me comenzó a decir y a comparar. El hermanito fulano de tal que enseña en mi iglesia, él oró por mí y no pasó nada. La otra hermanita, que es la fulana de tal, oró por mí y no pasó nada. Le pidió oración al pastor, oró por mí y no pasó nada. Y ahora cuando usted vino, me dijo, cuando usted vino, oró y quedé sana. Dios me sanó. Lo único que le dijimos nosotros, ¿verdad?, para que el enemigo no ganara ventaja y que no le robara su bendición, le tuvimos que enseñar ciertas cosas. Y le dijimos, hermana, quien hace la sanidad es Dios, no el hombre. Y Dios puede utilizar a quien Él se le da la gana. Es decir, Dios va a escuchar su fe. Dios la va a escuchar a usted. Y cuando usted comienza a orar, y oró con el hermano allá, estaba subiendo un escalón. Y oró con el otro hermano, estaba subiendo otro escalón. Y se estaba acercando más a su sanidad. Y oró la otra hermana, subió más y se acercó mucho más. Cuando oró el pastor, ya usted estaba casi por recibirla. Y cuando oré yo, ya era el tiempo de recibirla porque ya estaba muy cerca. Es decir, de que si en ese día que yo oré por usted, no hubiese orado yo, sino que hubiese orado otro hermanito, es más, si hubiera orado un niño, usted hubiese recibido la sanidad porque usted ya estaba bien cerca de esa sanidad. No es el hombre que lo hace, es Dios quien lo hace. Así que, mi hermano, debemos de tener mucho cuidado como hablamos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos. Y para eso debemos de reconocerlo en esta presentación, ¿verdad? Como el Yahweh Rafa, Jehová Rafa, nuestro sanador. Él dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Dios es nuestro sanador. También Dios se presenta como el Nisi. El Nisi, mi bandera, significa bandera. Nisi, bandera. Éxodo 17, 13 al 15. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Yahweh Nisi, estandarte, Jehová el estandarte, Jehová mi bandera, mi estandarte, ¿verdad? Un estandarte, una bandera o un estandarte se ponía cuando se enfrentaban en guerra con otro pueblo, y cuando salían vencedores en contra del enemigo, entonces es que se ponía la bandera, el estandarte, y decían, aquí hay victoria. La Biblia dice, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Es decir, hermanos, de que cuando nosotros vemos a Dios como nuestro estandarte, lo vemos como nuestra bandera, nuestro Señor que nos dirige a la batalla por el cual podemos salir vencedores. Él es nuestro Nisi. Hay batallas que se presentan en la vida, batallas, hermanos, que tienen su origen en el mundo espiritual. Hay batallas muchas veces, hermano, en el hogar, muchas veces en el trabajo, muchas veces con los hijos, muchas veces con los amigos, muchas veces, hermano, y es de saber lidiar con esas cosas, porque Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestra bandera, y Él quiere que salgamos vencedores sobre todas esas batallas. Dios dice, nuestro estandarte. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará la bandera de victoria. También Jehová Shalom. Shalom. Shalom significa paz o plenitud. Y Dios es llamado Shalom, paz. El Dios de paz, el Dios de Shalom, os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jueces 6:24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom. Dios es nuestro Shalom. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, dice que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz cuando vienen los momentos difíciles. Debemos de refugiarnos en Él. Jehová es nuestro amparo en las tribulaciones, dice, y aunque se traspasen los montes de un lugar al otro, yo estaré confiado porque Jehová es nuestra paz, Jehová es nuestra plenitud, Jehová es nuestro Shalom. Hermano, Dios es nuestro Shalom. Hay personas que tienen insomnio, es decir, no tienen paz. Se necesita de paz. Cuando hay momentos, ¿verdad? Hay cosas que están difíciles. Cuando hay cosas que nosotros no podemos cambiarlas a nuestro alrededor. Allí vienen los pensamientos y muchas veces nos vamos con esos pensamientos a la cama. Y cuando estamos en la cama meditando en esos pensamientos negativos, ¿qué va a ser de esta persona? ¿Qué va a ser de ese fulano? ¿Qué va a ser de esa fulana, verdad? ¿Qué va a hacer de esa situación que yo no la puedo cambiar? Hay cosas que usted no puede hacer nada para cambiarlas, hermano. Y ahí es donde viene la ansiedad y el afán. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Shalom de Dios guardará vuestros pensamientos. Dios es nuestro Shalom. Hay personas, hermanos, que caen en depresión. ¿Por qué? Porque piensan muchas cosas negativas. Hay personas que caen en un desánimo profundo, hermano, y el enemigo gana ventaja de ellos. ¿Por qué? Porque piensan muchas cosas negativas. Creo que a todos nos ha ocurrido. En una ocasión yo estaba pensando en muchos problemas que había venido. Y no sabía cómo lidiar con aquel problema y con el otro problema y con otro problema. Y entonces Dios habló a mi corazón un día. Y me dijo, no veas los problemas, mírame a mí. Y era como un mandato. Lo sentí así de fuerte en mi corazón. Como que si Dios me estaba prohibiendo ver las dificultades que estaban pasando a mi alrededor.
Porque cuando más vemos el problema, más se engrandece sobre nosotros. Pero cuando más vemos la grandeza de Dios, hermano, el problema se va haciendo más pequeño. No le digas, dijo alguien, cuán grande, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino que dile a Dios, dile a tus problemas cuán grande es nuestro Dios. Dios es demasiado grande y Él es nuestro shalom. Hay personas que no tienen paz. Hay personas que tienen insomnio por la razón de que piensan muchas cosas negativas. Y la Biblia es clara cuando habla de esto. Dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, etcétera, etcétera. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, si yo pienso muchas cosas malas, eso me va a hundir y va a traer enfermedades, depresión, tristeza y desánimo y desaliento. Pero si yo pienso muchas cosas buenas, hermano, cosas buenas, el problema se va haciendo pequeño y Dios se va enalteciendo sobre nuestro espíritu. Cuando yo pienso muchas cosas positivas, dice la Biblia, entonces ahí viene la paz. En esto pensar, la Biblia misma nos da el secreto de obtener la paz. La paz de Dios se obtiene pensando en cosas positivas de Papá Dios. En esto pensad, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, algo bueno, en esto pensad. Voy a pensar entonces en lo que Dios puede hacer con ese problema. Y que ese problema no es nada para mi Dios. Voy a pensar entonces de que las cosas, Dios se va a meter en mi trabajo y Dios va a arreglar las cosas allí. Voy a pensar entonces que Dios se va a meter en mi familia y voy a visualizar la mano de Dios trabajando en mi familia. Y voy a pensar entonces de que las cosas, que los problemas tienen que conocer a nuestro Dios que es demasiado grande. En eso pensad, si pienso en cosas positivas, entonces no hay cabida para la depresión, para el afán, ni para las enfermedades, sino que viene el shalom de Dios. Dime lo que tú piensas. Alguien dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te digo, dime lo que tú piensas y te diré cómo vives. La persona que piensa cosas negativas, hermano, hoy por hoy está enfermo. No pensemos cosas negativas. Permitamos que Dios se enaltezca sobre nuestra mente. Permitamos que Dios se entrone en nuestra mente y en nuestro corazón. Que veamos a Dios no como el Dios, católico. No como un Dios de figura o de madera, de piedra o de lo que sea. Dios es Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue todavía, si Él quiere, puede abrir el mar. Todavía Él sana, todavía Él levanta a los muertos. Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz. Por lo tanto, no debe de haber cabida en los hijos e hijas de Dios, hermano, para el desánimo, el desaliento, la tristeza. Dios es un Dios de paz. Dios es shalom. Él es nuestro shalom. Hay personas que no pueden dormir, tienen insomnio, porque piensan muchas cosas negativas. Se llevan a la cama sus problemas. Y esa preocupación afecta a todo el cuerpo. Usted sabe que en la gematría hebrea existen muchísimos secretos en la Biblia original. Existen muchos secretos que es la gematría. La gematría es el valor numérico de una palabra hebrea comparando a otra palabra hebrea que tiene el mismo valor numérico, y cuando se unen forman una sola palabra. Esa es la gematría. Y en la gematría se han descubierto cosas que van a venir en el futuro. En la gematría de la Biblia hebrea aparece lo que iba a pasar en las Torres Gemelas y pasó. En la gematría aparece el presidente que está y ahí está. En la gematría, escuche, y le voy a hablar unos secretos otro día, ¿verdad? Pero ahorita, así por así, ¿verdad? Por encimita, en la gematría, escuche eso, la palabra SAR, que es lo que está pasando con esa pandemia.
que hay muchos lugares que están abriendo los negocios, los lugares públicos ya los están abriendo, aunque ellos miran de que no está bajando el número de los afectados, sino que está subiendo. Está subiendo. Y hay muchos más contaminados. Y la gente está abriendo negocios. No les importa un comino lo que valga la persona, sino que lo que les importa es la economía del país. Y en la gematría, le estoy hablando secreto, la gematría, la palabra SAR, de donde viene esa pandemia, SAR. La palabra SAR, que es una pulmonía aguda, problemas en los pulmones, que así comenzó, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? Pero yo sé que todo comenzó en el mundo espiritual, sin ver al hombre. El mundo espiritual de las tinieblas usa al hombre que quiera para hacer tales cosas, pero nosotros lo que sí sabemos es que todo eso viene del mundo espiritual de las tinieblas. Y utilizó la mente de los hombres con lo que está ocurriendo. Nosotros sabemos que va a pasar y que tiene que pasar porque está profetizado en la Biblia. Claro que sí. Pero el hombre que se agarre en la tuce, que se agarre en la hojarasca, porque un día va a ser quemada. Aquí sí que los hijos de Dios, la tierra gime como con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los que se van a convertir tenemos que acercarnos a nuestro Dios lo más pronto que se pueda. Pero la palabra SAR en la gematría hebrea, la palabra SAR tiene que ver con la palabra será levatá. Será levatá es el derramamiento del semen. Estoy hablando de la fornicación y de los adulterios, de todo lo sexual que tiene que ver, hermanos, sobre el mundo. Hay tanta cosa, y cuando se habla de eso, la será levatá, se está hablando del semen derramado fuera de un orden. Y el orden es una esposa. Pero hay tanto semen derramado, hay tanto adulterio, hay tanta fornicación, y por lo tanto hoy en día hay tanto aborto. Y las naciones han practicado el aborto, las naciones son culpables del aborto, y las naciones, sí, hay dos, escuche eso, hay dos pecados que demandan el juicio de Dios inmediatamente, y esos pecados son la depravación sexual y el derramamiento de la sangre inocente. Y aunque esas dos cosas encierran las dos cosas, ¿verdad? Pero tienen que ver con una sola. El derramamiento del semen. Por eso hay abortos también. Pero eso es el derramamiento de sangre inocente. Y las naciones han practicado el aborto. Y las naciones están practicando, los hombres de la tierra están practicando la fornicación. Y eso es lo que significa. La palabra SAR, de donde vino ese virus, hermano, es lo que en la numerología o en la gematría hebrea, hermano, tiene que ver con será levatá, que es el derramamiento del semen. Y todos los pecados han llegado a la presencia de Dios. Y cuando Dios permite algo, hermano, no es porque necesariamente Él quiera que eso ocurra así, sino que simplemente cuando el hombre se da a algo, hermano, se da algo y Dios le dice, no quiero que hagas tal cosa, sino que te acerques a mí. No, pero el hombre quiere continuar haciendo eso. Entonces viene un momento en que Dios lo entrega en manos del enemigo del propio hombre que está practicando eso. Dios lo entrega en manos de sus enemigos. Si Él no se quiere someter a mí, pues yo lo dejo en manos de lo que Él quiere. Si quieres jalar para la izquierda, pues ve a la izquierda. Pero acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos.
Dios tiene pensamientos de bien para la raza humana, pero la raza humana sin Dios es como un carro, hermano, o es como un barco que no tiene un capitán y que tarde que temprano y que no tiene un rumbo. No tiene una dirección. Dios quiere dar dirección a cada una de nuestras vidas, hermano. Y la palabra zar tiene que ver con la fornicación y el derramamiento de la sangre inocente o el derramamiento del semen. También otro secreto, la palabra, escuche eso, la palabra corona, que así es como le pusieron a ese virus, corona. Fíjese bien, hay personas que están mal por la manera como hablan. Eso se llama la lashon hara. Dice la Biblia, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Santiago dice de que un pequeño miembro del cuerpo puede contaminar todo el cuerpo. ¿Y cómo es que con la misma lengua que bendigo a Dios voy a criticar a mi hermano? No se puede. ¿Cómo es que con la misma lengua que bendigo a Dios y alabo a Dios voy a hablar mal de mi hermano? No se puede salir, dice, de una fuente no puede salir agua cristalina y agua sucia a la misma vez. No se puede. Así que Santiago nos insta a que dominemos ese miembro de nuestra boca. La lashon hara tiene que ver cómo las personas hablan. Hablan mal muchas veces. Hay personas que están afectadas porque dicen, no, yo tengo eso. Y comienzan a hablarlo. Lo confesó y allá ángeles en el mundo espiritual le dijeron a Daniel, los ángeles, a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, estoy esperando que tú hables para yo meterme al mundo natural por medio de tus palabras. Hay personas que dicen, no, le dijo un hombre, le contaba, en un arranque de enojo, le dijo a su mujer, tus hijas van a ser prostitutas, hablando de su propia hija. Tus hijas van a ser prostitutas y una de las muchachas fue abusada y después el enemigo se apoderó de su mente y se comenzó a prostituir. Después el padre de familia la quería corregir y ya era demasiado tarde. Era una semilla, una palabra que él había plantado y hablado sobre una de sus hijas. La Biblia dice, todo lo que el hombre, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso también segará. Dice la Biblia de que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. La vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Yo no sé por qué a ese virus que está matando tanta gente le pusieron corona. ¿Por qué están entronando algo malo? Dios es nuestro shalom, nuestra paz. Pero para tener paz debo de pensar cosas positivas. Dice, en esto pensad. Hay personas, le decía, de que se van a la cama pensando en sus problemas y se duermen con sus problemas y eso afecta a todo el cuerpo y de pronto ocurren enfermedades. Y hablando de eso en la gematría hebrea, escuche eso, la palabra cáncer, que es sartán, tiene que ver con una palabra, ¿verdad? Que al unirla aparece lo que es, escuche eso, rencor o amargura. Rencor o amargura es la palabra cáncer. Es decir, de que de eso acumulado, la amargura es un sentimiento acumulado que se guarda allí. Por eso yo hace unos días estaba hablando, ¿verdad?, de que una vez nosotros fuimos y estábamos orando por sanidad en un lugar y cuando pasó una de las hermanas, Dios me habló desde que se levantó desde la silla. Y me dijo, ella tiene problemas con su marido. Y dile que perdone a su marido, que a causa de eso el mal se ha arraigado en su cuerpo. Oramos y le dijimos, perdona a tu marido. Dios lo que nos dijo fue de que le dijéramos de que perdonara a su marido.
en eso se había arraigado una enfermedad, un sentimiento guardado, un sentimiento retenido, un sentimiento acumulado. Hermano, los sentimientos son peligrosos, dañan el cuerpo. Y muchas veces quiero que usted sepa de que todo mal espíritu o todo espíritu bueno, hablando de los ángeles de Dios o hablando de los ángeles caídos, mi hermano, todo eso se mete y encuentra su puerta a través de las palabras, también encuentra su puerta a través de la sangre, pero también encuentra su puerta, hermano, a través de los sentimientos, las emociones y los sentimientos. Eso es lo que están viendo para ellos entrar. Y hay personas que abren tantas puertas de sentimientos, hermano, que hay cosas que nunca debieron de haber venido a la raza humana. Pero la gente es así. La palabra, hermano, enfermedad, tiene que ver con sentimiento. Escuche eso, en la gematría hebrea, tiene que ver con sentimiento. Sentimientos, enfermedad, sentimientos. Y yo creo que todos hemos pasado por sentimientos, el rechazo, el menosprecio, hermano, nos hirieron. Muchas veces somos la víctima, pero es mejor ser la víctima, hermano, y no el ofensor, porque al ofensor Dios lo va a castigar. Hay un momento en que no es que Dios lo castiga, sino que Él mismo se castiga a través de sus hechos. Porque todo lo que hace se le regresa y muchas veces con intereses. Así que mi hermano, es mejor ser el ofendido y no el ofensor. Pero muchas veces somos víctimas de sentimientos negativos, hermano. Nos hieren, nos dañan, atentan contra nosotros, nos calumnian, nos critican por hacer el bien muchas veces. Porque nos malinterpretan. También Dios es Tsidkenu. Jehová Tsidkenu. Tsidkenu significa justicia. Nuestra justicia. Nuestra justicia. Dios es justo. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Tsidkenu. Es decir, en español Jehová, aquí es en hebreo Yahweh Tsidkenu, pero en español es Jehová nuestra justicia o justicia nuestra, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios, Dios es un Dios justo. Hermano, cuando hay casos en corte, cuando hay problemas, hermano, se necesita que la iglesia active ángeles de Papá Dios, que se necesita que a través del nombre de Dios, que se activen ángeles y que vayan, y que si se está orando por una persona que está con problemas legales, que se meta ese ángel a migración, que se meta ese ángel, hermano, donde está el problema, que se meta ese ángel, hermano, y haga lo que tiene que hacer en esos papeles. Dios puede hacer lo que Él puede hacer, para Él no hay nada imposible. Una vez la iglesia activó ángeles, hermano, y estaban orando, dice la Biblia, y cuando Pedro estaba en la cárcel con 4 cadenas y con grupos de guardias, como que era un asesino peligroso, así lo tenía, bien amarrado, bien custodiado y bien encerrado. Y ahí Pedrito estaba durmiendo con la paz de Papá Dios. Y cuando la iglesia está orando, en una casa, dice la Biblia, ¿verdad? Dice de que un ángel fue lo que se activó en el mundo espiritual. Y el ángel se metió a la cárcel de Pedro. Dice que se le cayeron las cadenas que tenía. Los guardias quedaron dormidos. Y se abrieron los cerrojos, se abrieron las puertas de la cárcel. Dice que Pedro salió caminando acompañado del ángel. Y dice de que él solamente pensaba que estaba soñando, pero cuando pasaron, dice, de una calle a la otra, cuando ya estaban a salvo, dice que vio y el ángel se desapareció enfrente de él. Es decir, hasta ese momento vio él y sintió de que eso no era un sueño. Pero lo que activó eso fue, hermano, la iglesia orando. Yo creo que en este tiempo la iglesia debe de activar ángeles, debemos de activar ángeles, la presencia divina o la mano misma de Dios que se meta en ese problema legal, porque Dios es nuestra justicia.
Yo sé que la justicia de la tierra está corrompida, está dañada. Que si un hombre se robó un pedazo de pan, hermano, y no que estoy justificando el robo, hermano, pero si un hombre, así es la justicia de aquí abajo, si un hombre se roba un pedazo de pan, hermano, es descubierto, lo llevan, ¿verdad? Y tiene que pagar lo que ha dañado. Hay personas, hermanos, de que cometen actos menores, ¿verdad? Como esos, porque se está muriendo de hambre, pero eso no es perdonado. Sin embargo, un sicario que maneja millones de dólares, el asesino va a la cárcel, sale al siguiente día. ¿Por qué razón? Porque alguien dijo, con la plata baila el mono. Y hay lugares donde se compran juritas, penalistas, corporaciones, la policía, líderes en las corporaciones, hermano, y gente de gobierno, en el Senado, jueces, se compran abogados, se compran los penalistas y de pronto están libres. El dinero lo puede todo aquí abajo, según ellos, pero la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios dice que el que es hermano inocente es inocente. Pero la justicia de Dios dice que Él no dará por inocente al culpable. Dios sí es justo. Y cuando, hermano, hay cosas con las cuales nos señalan, Dios puede hacer justicia. Como aquella mujer que oró y le dijo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi enemigo. Dios es Jehová Sikeinu, es nuestra justicia. Y debemos de orar para que Dios se meta en ese problema, para que Dios se meta en esas circunstancias difíciles que estás pasando. Dios lo puede hacer ahora. Dios lo puede hacer, lo pudo hacer antes, lo puede hacer ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es nuestra justicia. Jehová Sikeinu. Él es nuestra justicia. Gloria a Dios. Él es Jehová. Él es un nombre que es sobre todo nombre. Yahweh Sebaot. Sebaot, el de los ejércitos. Él es que pelea por nosotros. Él es nuestro Shalom. ¿Hay alguien que no tiene paz? Necesita conocer al Dios Shalom. Que Dios le dé paz, que se le revele a través de esa paz. Si hay alguien que está necesitado, no tiene provisión, necesita conocer a Jehová Jireh, Yahweh Jireh, Jehová nuestro proveedor. Hay personas que no tienen paz, necesitan conocer al Dios de paz, Jehová Shalom. Hay personas que necesitan conocerlo como el Rafá, Jehová nuestro sanador. ¿Estás enfermo? Necesitas conocer a Dios Rafa, Yahweh Rafa, Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Necesitas que Dios se meta en tu problema. Él es Sikeinu. Vamos a orar a nuestro Dios. Yo pido que donde tú estás, levantes tus manos, que te entregues a la presencia de Dios y que le creas a Dios que Dios puede hacer algo en tu vida en este momento. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, ha venido a cada corazón y a cada vida que nos han estado, Señor, no importa si es en este momento o si sea en un futuro. Tu palabra es eterna. Yo te pido que entre donde está esa necesidad y que esa persona te conozca a ti como Shalom, que tenga paz, Señor. Revélate como Jehová Shalom. Revélate como Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que nunca ha perdido una batalla, nuestro Sebaot. Padre, revélate como nuestro proveedor. Jehová Jireh, manifiesta tu nombre poderoso, que tu señorío y la autoridad de tu nombre soberano, que sobre todo nombre se manifiesta. Dios mío, donde está la necesidad, mira a esa persona enferma, revélate, Señor, como el Dios Rafa, el Dios que sana. Mira a esa persona necesitada, revélate como el Jireh, Señor, el que provee, Dios de nuestra provisión. Padre, glorifica
glorifícate, Señor, y hazte conocer, papá. Hazte conocer como el Adonai, como el Nisi, como nuestro estandarte, como el Sebaot, el que nunca ha perdido una batalla, como el Tsidkenu, el que pelea nuestras batallas y nos hace más que vencedores, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, toca cada persona, toca cada vida, cada corazón, Señor. Espíritu de Dios, revélate en la autoridad de tu nombre. Hágase manifiesto que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, sobre las personas que creen a ti, Señor, en este momento, Padre, hablo tu fortaleza sobre cada cuerpo enfermo, hablo tu sanidad sobre los cuerpos enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, Señor. Tú eres nuestro Jehová Rafa, tú eres nuestro Dios sanador, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, donde está la necesidad y que te conozcan, Dios mío, que tú eres un Dios proveedor, Señor. Glorifícate, Señor. Hay circunstancias difíciles, hay pensamientos negativos, hay pensamientos que persiguen muchas personas, hay personas que no pueden dormir en este momento, Señor. Yo te pido que te metas a donde está esa persona, Señor, ahora mismo, que ministres su corazón y su alma y que rompas toda cadena, Padre. Ponga paz, ponga shalom, ponga paz, Señor, en el corazón, en la mente de esa persona, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifico tu nombre y declaro que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. No hay Dios como tú. Delante de ti se va a doblar toda rodilla, y grandes, pequeños y todo mundo espiritual confesará que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Yahweh Sebaot, que tú eres Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Tsidkenu. Tú eres nuestro Yahweh. En el nombre de Jesús. Por lo que fue confirmado en la cruz del Calvario, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es para nosotros, Señor, que se decodifique tu bendición. Tú moriste por nuestra salvación, pero también por nuestra sanidad, moriste por nuestra liberación, moriste por nuestra bendición, Señor, y tus hijos están clamando a ti, Señor, que te manifiestes ahora sobre sus casas, sobre sus hijos, sobre sus necesidades, Señor, sobre donde está el problema. Padre, que pongas tu mano y que tu nombre lo haga, en el nombre de Jesús.